Iniciamos entonces. Bueno, Yo quiero decir alguna cosa, antes de hablar quisiera decir unas palabras, como decía Minguito, que es lo siguiente. Nosotros vimos la última clase una fórmula que les recuerdo era el cociente de intensidades entre un caso y otro, igual a cocientes de kilovolt, miliampere y distancia foco-película. Y los animamos a que hicieran prácticas de eso. Y después, por otro lado, le dijimos que analizaran el tema de el caso del radiólogo, ¿no es cierto? Ahí está la fórmula, ¿ven? Ahí la tienen. Bueno, sí, tomátela, ahí está. El teléfono tiene unos comandos raros que yo desconozco. Bueno, ahí esa relación que está ahí, y después se junta con algo que va a explicarles después, o va a explorar con ustedes Jorge, que es la regla de oro del radiólogo, que es una regla que, como les dije, fue enunciada por Roentgen, ya, así que viejita. Y también los animé a que vieran. Déjame la fórmula. Y también los animé a que vieran eso en el libro, porque en el libro, en el Alfa y Omega, está explicada la regla de oro del radiólogo. En inglés es Rule of Thumb, se llama así. Esa regla de oro puede resultar confusa. Pero lo primero que quiero decirles es lo siguiente, y esto anótenlo, por favor. Esta relación de cocientes de intensidades fotónicas, digamos, son las que le están pegando al paciente, que atraviesan después al paciente y tienen que ver con la imagen, es cierto, pero si ustedes quieren relacionar esto con la densidad de la imagen, vamos mal. Esto se refiere fundamentalmente a saber, estas fórmulas sirven para ver entre dos estados la radiación que está recibiendo el paciente, en piel del paciente. Así que lo que aparece como unidad en I1 y I2 es miligray, o gray, pero bueno, miligray sería, miligray aire, es decir, exactamente cuando le está pegando en el zapán o en la espalda al paciente. Justamente el despelote se arma cuando ustedes confunden esta radiación con lo que ven en la imagen. Lo que se ve en la imagen responde a reglas diferentes porque la película o los detectores digitales responden distinto a la radiación que esta ley. Esta ley sirve para decir, yo tengo un determinado caso de tantos kilovolts, tantos miliamperes y tanta distancia foco-película y quiero modificarla a distintos kilovolts o distintos miliamperes o distinta distancia foco-película. Pero eso no significa de ninguna manera que van a tener una respuesta inmediata en la placa con la misma ley. Ahora voy a la ley en la placa. La placa no responde, por ejemplo, a los kilovolts a la quinta potencia. Con lo cual, el resultado de variar los kilovolts en la densidad de la película es muy fuerte. Mientras que las pantallas planas responden a los kilovolts al cubo. O sea que hay diferencia, no solo en la respuesta a la intensidad o a la exposición, en la densidad, en la densidad óptica, en el ennegrecimiento, sino que también depende de qué dispositivo la está recogiendo. Por esa razón es que yo les pido que lean eso en 2 o 3 etapas. La primera es entender cómo funciona esta fórmula y saber
pensando que estamos midiendo la radiación sobre pacientes. Después, Jorge les va a explicar la regla de oro del radiólogo, que refiere más a la densidad de oscurecimiento de la placa. Y finalmente lo deberían leer en el libro, porque en el libro está la moderna referencia de esta ley para las pantallas planas. No la van a encontrar en otro lado, así que léanlo ahí. Creo que quedó claro la diferenciación. Así que vos, Jorge, si querés, ahora podés partir y explicarle cuando quieras de esto, pero básicamente esas tres cosas yo quería decirlas. Bueno, Y es la razón por la que me conecté, de hecho. bien. Bueno, charlamos entonces primero a ver qué estuvieron haciendo. ¿Estuvieron mirando el PowerPoint, los videos que están subidos? ¿Estuvieron mirando los cuestionarios? ¿Pudieron mirar algo? ¿No tuvieron tiempo? Sí, profe, algo miramos. Sí, Bien, sí. algo miraron. ¿Hubo algo que quede ahí para decir esta parte no me acuerdo qué fue? El martes Jorge dio 2 PowerPoint. Uno que era respecto de los tipos de equipos que había y otro que era más referido a cómo controlar la emisión. El de los equipos, bueno, es para que se vayan familiarizando con distintas estructuras tecnológicas de cómo funciona. El de control de emisión es un poco más específico a la práctica de qué cosas van a toquetear y qué es lo que va a pasar. Algo de eso quedó colgado. A ver. No sé si quieren ver el de los equipos, pero me parece que no había. El de los equipos es casi un tour guiado por la fábrica, qué sé yo, no sé si tiene alguna dificultad extra anecdótica, es más que entender, es tratar de acordarse un poco qué fue lo que pasó y cómo se fueron evolucionando y ¿Puedo fueron haciendo. Sí, dale. ¿No querés ver las preguntas directamente? Porque por ahí tienen dudas ahí. Y chao. Vamos, Y sacamos en medio del tombo. vamos a las preguntas. Bueno, vamos a ponerlas con la respuesta que ya estamos. 2. No sé. Estoy en clase. Yo no veo un pomo porque es chiquitito, así que necesito un micrófono. La verdad, estoy tratando de ver cuál de todas estas era. Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? No sé, creo que no. A ver. Porque vos le pasaste las respuestas también. De las que tenían que buscar leer, no. De algunas sí, de otras no. De esta por ahí no se las pasaste, porque esta es la clase. No me acuerdo, espera. TDI, ya te digo. No, profe, de esa no nos pasó las respuestas. Preguntas y respuestas. A mí me parece que ustedes mienten. A ver. De la clase 1 están las preguntas y las respuestas. De la clase 2 están las preguntas y las respuestas. Así que hay que cuidadito con lo que dicen. De la que no están las respuestas son de las 3 y de la 4. Pero de la parte 2, que era la de los tubos, que había en 2 partes, están los 2 cuestionarios y las 2 respuestas. Neuróticamente acomodados con nombre, apellido, dirección y teléfono.
Eso fíjense bien porque, a ver, ¿cómo es el asunto? Ustedes contestan sin tener las respuestas. Y después fíjense a ver si lo que contestaron tiene algo que ver con la realidad, ¿no? Porque si no hacen esa corrección, ese paso de corrección, después se quedan con lo que respondieron y por ahí metieron la gamba, ¿eh? Claro. O sea, yo hoy les voy a subir las respuestas a las preguntas, al cuestionario de la clase 3 y a la de la clase 4. ¿Está bien? Y ya tienen, a ver, si yo no tengo mal el dato, si no hice lío. ¿Dónde estás? Bueno. Claro, ¿eh? De los PowerPoint, los de la clase 2 están. Los de la clase 3 están. Eran los equipos, que les subí los dos porque hay uno que tiene algunos detalles más, que era lo que estaba hablando con Jorge justo antes de que ustedes llegaran, o por lo menos de que llegaran otros. Y el de 4 tienen el de la... También subí dos porque tengo algunas que son distintas, algunos agregados, capaz que... O sea, hay partes que se repiten, pero hay partes que están más comentadas. Y están todos los videos de la clase 3 y los videos de la clase 4. Ah, bueno, tienen todo. Sí, Bueno, ustedes, desde el punto de vista de los materiales, tienen tutti di fiocchi. ¿Sí? pero peguen Bien. la vida porque, digamos, estas primeras clases son recontrafundamentales para entender lo que viene después, ¿eh? Y alguna de las cosas que les dijo Jorge hace un rato es acá, ¿ven? Matemática y geometría, cálculos rápidos en radiología, que son las que está charlando ahora. Fórmulas aproximadas, ¿sí? Claro. Después, Bueno, fórmulas aproximadas por ahí, en la próxima clase yo les explico bien. Pero lo anterior, no sé, me gustaría, chicos, que comenten, porque es un modo de enseñanza que por ahí no están tan acostumbrados. Entonces ustedes están acostumbrados que les peguen con palo en la cabeza. Y en realidad nosotros lo estamos haciendo medio más universitario, es decir, estamos diciendo, bueno, acá tenés la pregunta, autoevaluate. Pero si ustedes filosóficamente no se autoevalúan, nos van a obligar a que nosotros saquemos el palo, porque no nos queda más remedio. Es decir, no sé si me explico. Me gustaría escuchar los comentarios de ustedes, qué hicieron o qué no hicieron, porque eso es fundamental, que le peguen una leída después a la respuesta. ¿Entienden? La idea es que no lo tengan masticado de entrada. Porque si lo tienen masticado de entrada, lo leen y dicen, ah, bueno. Pero si vos lo pensaste, ya hiciste una elaboración previa. Y eso es clave, ¿eh? Para entender. Vuelvo a repetir, las papas se terminan de quemar cuando ustedes están adelante del paciente y ahora ¿qué hago? Estamos hablando de las herramientas. Bueno, acá tenían las respuestas a la clase 2, parte 1, que creo que ya la habíamos visto. O por lo menos la estoy mirando acá y seguro las estuvimos charlando el viernes pasado. ¿Qué pasaba con el warm-up? ¿Cuál era el filamento? La Claro. copa de enfoque. Todas estas cosas las estuvimos viendo. Los ruidos de arranque y frenado, foco electrónico, foco óptico, dependencia del ángulo y el ancho de foco, la mancha focal. Estas cosas las estuvimos viendo. Bien. O sea, estas son la del cuestionario a la primera parte de la clase 2. Claro, después viene la de la segunda, que es... Después está, la otra, que tienen más dibujitos y cositas, que tienen pegoteadas. está el colimador y toda esa miércoles. ¿Cuál es el elemento que se agrega a la calota para evitar la radiación en el paciente? Entonces está el dibujito, la fotito del colimador. ¿Cuántos ajustes tiene? ¿Sí? Esto ya estaba subido. Ya lo tenían en el Classroom. La pregunta es si la vieron. Si no, Eso. a ver, pegarle una leída. Si estuvieron viendo las preguntas y trataron de responderlas, y si no, pegamos una barrida rápida ahora.
no sabe, no contesta, se fueron toda la casa. O Yo estoy para la leída rápida ahora. están escribiendo y yo no estoy viendo lo que escriben. Espera. ¿Quieren leída rápida? Espera, Va, leída rápida. espera, que no veo. ¿Dónde puse esto? Jeje. Acá. Acá. ¿Dónde estás? ¿Por qué no los veo? ¿Dónde se escondieron? En algún momento cerré la pantalla, no sé dónde está. Ah, sos vos el que está haciendo quilombo porque yo me estoy volviendo loco. Ah, acá estamos, acá. Papá, ahí estás, listo. Cuando fui al Classroom y se dio. ¿Y ahora dónde estoy? Acá. Acá. Bueno, Ahí volví. Voy a empezar en el principio. entonces, de la clase 2, segunda parte, ¿les parece? Lo que pasa es que acá ya están pegoteadas las. Bueno, pero tienen la respuesta igual. Dice, ¿qué elemento se agrega a la calota con el cual se puede ajustar el campo de radiación sobre el paciente? Entonces, la respuesta, el colimador. Y acá tienen la fotito de la estructura de adaptación a la ventanita y las perillinas que comandan las cortinitas, las cintitas, los plomitos que están acá adentro. Uno en una dirección y otra en otra, ¿no? Acuérdense que el Z siempre es cráneo caudal. Claro. El Z cráneo caudal les va a servir para todos los casos, porque adentro del tomógrafo también. También, en todos, en el resonador, en el tomógrafo, en el PET, en todos lados. El Z, acuérdense, ¿oyeron hablar de Drácula? ¿Oyeron hablar de Drácula, sí o no? Sí. Sí. ¿Saben cómo se llamaba Drácula? Ahí me dicen Bruce Wayne, y ese es Batman, no Drácula. ¿Cómo se llamaba Drácula? El actor. No, el verdadero, el personaje verdadero de la historia. Ah, Bueno, es un señor que se llamaba Vlad, de Vladimir Tepes, conocido como el Empalador. sí, ese era tremendo guacho, pero además es verdad. El empalador es un sacrificio donde a las personas se las empalaba, o sea, se les clavaba un palo a lo largo del eje longitudinal de la persona. Bueno, El eje Z sería. entonces ahí está. Si se acuerdan de Drácula, Drácula Z, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Bueno, Para asociar vinculaciones que después no se las olviden nunca más. Entonces, eje Z, acuéstese en la posición de Drácula. ahí está. Y después XY. Entonces, los comandos de las perillitas estas cierran el campo radiante y para poder ver cómo se está cerrando, el equipo tiene una lamparita y genera un campo lumínico que es casi coincidente con el campo radiante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es un poquitito de 1 centímetro de diferencia. ¿Sí? Eso es lo que está contando acá. Dice, contiene un sistema de iluminación que refleja un espejo, pero es básicamente esto. Entonces, ¿cuántos ajustes tiene el elemento? Fue lo que dijimos recién, 2. Uno para cráneo caudal y otra para lo lateral. ¿Cómo debe ser el campo de iluminación con respecto al campo de radiación? ¿Más grande, más chico? ¿Por qué? Es un poco lo que decíamos recién. Si la lucecita tiene una pequeña diferencia, esa diferencia para el campo radiante tiene que estar compensada. Entonces, ¿cómo debe ser el campo de iluminación? Mayor, o sea, la lucecita tiene que ser más grande, un poquitito más grande, porque el campo radiante va a ser un poquitito más chiquitito. Entonces va a dejar un pequeño borde de las placas radiando adentro del campo. El campo debe estar estrictamente circunscripto. Esto está relacionado con no dar dosis en zonas que no están consideradas para el estudio, ¿sí? Plantea que influye en el producto dosis área, kerma. La palabra esta, kerma, ¿la vieron alguna vez? No. No. Esto es Kinetic Energy Relays Matter, o sea, es energía cinética entregada a la materia. Es porque de alguna manera la radiación termina generando movimientos cinéticos que son los que terminan generando la energía de la dosis.
Bueno, nada, anecdótico, capaz que lo van a ver, no sé, en radioprotección, capaz. No, Karma, y lo van a ver, con ustedes lo tienen que ver también. No, nosotros no hablamos de karma. No hablan nunca de Karma, bueno. Hablamos de dosis directamente, dosis de rodaje y dosis cuerpo completo. No, mira. No, esto generalmente se lo dan los físicos cuando le hablan la forma de interacción de la radiación con la materia. No, correcto, por ahí Sánchez le da algo. Bueno, cuanto mayor es el campo, mayor es la dosis área, entonces mayor radiación secundaria, mayor daño en piel. Sí, estas cuestiones relacionadas con la dosis, que tanta manija damos, tiene que ver por no dar dosis en donde no es necesario. Por un lado, desde el punto de vista profesional, ustedes cuando se reciban van a hacer un juramento de que se comprometen a aplicar y no hacer daño y qué sé yo, porque por el estilo. Y después, aunque no hayan hecho el juramento, estaría bueno que la responsabilidad profesional y humana no andar jodiendo la vida a la gente. Dice, ¿de cuáles dos parámetros depende principalmente la radiación secundaria? ¿Se acuerdan esto? Vamos a hacerlo así, mira. A ver si me sale. Así no tienen la respuesta. Dice, ¿de cuáles dos parámetros depende principalmente la radiación secundaria? ¿Se acuerdan qué era lo que pasaba? O sea, la radiación secundaria es aquella que se genera en cada una de las estructuras del paciente después de la incidencia de la radiación primaria. Por eso, radiación secundaria. O sea, el tubito me tiró fotones, los fotones pegan en algunas estructuras mías y se generan, o sea, los fotones emitidos primarios son absorbidos y la estructura emite inmediatamente otra radiación. A esa radiación se le llama radiación secundaria. Entonces, si uno piensa de cuáles son los factores de dependencia, básicamente es el volumen en el que incide la radiación, porque cuanto más volumen, más probabilidad tienen los fotones de andar haciendo locuras, y por otro lado de la diferencia potencial aplicada al tubo o kilovoltaje. Acuérdense que en el caso de los chicos, por ejemplo, la radiación secundaria es menor por dos razones, porque los chicos son más finitos, digamos, y por lo tanto necesitan menos kilovolt para atravesarlos. O sea, se cumplen las dos condiciones, menos kilovolt y menos volumen. ¿Sí? Entonces, ambos en forma directa, es decir, a mayor volumen, mayor campo para un dado espesor, y la energía de los fotones que, o su contrapartida numérica, el potencial de kilovoltaje. Dice, una de las reglas básicas de un buen radiólogo es solamente ajustar el campo de radiación A. Contestando. A la zona a irradiar. No, al mismo campo A lo que ve el radiólogo, digamos, al área que tiene que visualizar. Eso, al área indicada por el médico, ¿no? O sea, el área que me indicó el médico. Si el médico me dijo tórax, es tórax. No tengo que incluirle ni la tiroides, ni el estómago, ni ninguna cosa rara. ¿Cuál es el principal factor que afecta la vida útil del tubo? Acá ya terminamos con el tema dosis, volvimos al tema de tubos de rayos X. ¿Cuál es el principal factor que afecta la vida útil del tubo? El calor. Temperatura. El calor es una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque va a estar todo el tiempo soportando calor que va a provocar incrementos de temperatura. Esos incrementos de temperatura lo hacen factible a que más fácil de que se rompa, más fácil de que se quemen los filamentos, más fácil de todas las cosas. Entonces, por eso acá dice la temperatura. Otros factores son los golpes, la rotura de los filamentos, la asiduidad de que se generen arcos, ¿sí? Que eso también charlo. Otro efecto que termina en la rotura de los filamentos es que estos se vaporizan la parte de metal paulatinamente, se deposita sobre el vidrio ennegreciéndolo. Este no es un tubo de rayos X, este es un tubo de iluminación. De los que antiguamente se usaban de iluminación, hoy están reemplazados por LED, pero básicamente antes era funcionaba con el mismo criterio. Entonces también se vaporizaba y generaba el ennegrecimiento. 7, así. ¿Puede explicar a qué hace referencia al decir ha ocurrido un arco dentro de la ampolla de rayos X?
Aquí llamaban arco. Au. Un chispazo. ¿Se acuerdan que un arco es porque de alguna manera hay cargas eléctricas que saltan de una estructura a otra y en el salto para poder pasar de un estado al otro, emiten radiación electromagnética en forma de luz? A ese saltito se lo suele denominar arco o saltos. Entonces, dice, las ampollas de rayos X se fabrican con el máximo cuidado mecánico. Cuidado mecánico refiere a que esté balanceadito, o sea que cuando gira no ande haciendo cosas raras. ¿Vieron como el lavarropa cuando tiene la zapatilla adentro que empieza a saltar para un lado para el otro? Eso va, o sea, si está bien balanceado, tiene bien los rodamientos, no se desgastan, y se los sella dentro de una ampolla de vidrio en la que se extraen todos los gases que pudiera contener. O sea, la ampolla de vidrio tiene que estar al vacío prácticamente, y para poder estar al vacío se hace diferencia de presión sacado de los materiales y lo que quede por ahí se lo termina como quemando, ¿sí? Para que el oxígeno, que es el oxidante por excelencia de las estructuras, no esté presente. Entonces, si yo genero arcos, los pocos oxígenos que hayan por ahí dando vueltas van a generar óxidos, pero ya se generan en el principio y no joroban. Entonces dice, por esa razón, en el interior de la ampolla, una vez hecho el vacío, se deja una pequeña espira metálica y desde el exterior se le aplica un fuerte campo magnético variable que hace que en esa circule alta corriente. O sea, por el principio del electromagnetismo, ¿no? Esta corriente es tal que pone al rojo la espira y de esa manera se consumen las pocas moléculas de oxígeno que pudieran quedar adentro. No obstante, el blindaje no es perfecto porque los insertos, ¿se acuerdan lo que eran los insertos? Como su nombre le indica, es algo que de afuera entra, ¿sí? De insertado se mete dentro, que son los que conducen la alta tensión e información. Deben penetrar al interior de la ampolla a través del vidrio y los alambres tienen coeficientes de dilatación diferentes al vidrio, de modo tal que siempre hay un pequeñísimo ingreso de aire al interior. Bastan unas pocas moléculas para que con alta tensión aplicada se ionicen, ionización del gas, y brinden un camino alternativo a la corriente de tubo por disrupción formando una chispa. Es lo que estábamos charlando hace un rato, cuyo efecto es por una parte beneficioso porque destruye las moléculas de gas, pero por otro produce pequeñas picaduras en el ánodo en un efecto similar a las soldaduras de arco eléctrico. Jorge les había mostrado en una de las diapositivas cómo quedaba todo, ¿se acuerdan? Todo agujereadito en la zona donde pegaban los electrones y que había arquitos. Sí. Bueno, parecidos a eso. Si los arcos así producidos son muy frecuentes, significa que el vacío está dañado y también que el ánodo se perjudica. O sea, que haya un chispazo cada tanto es casi normal, pero si son demasiado repetidos es cuando empieza a haber problemas. Si empieza a haber muchos arcos que se producen, va a haber aborto de disparo y va a indicar que el tubo está deteriorado y que está llegando a su vida útil final. Pregunta, ¿por qué es importante conocer los ruidos de arranque y parada de un tubo de rayos X que uso muy frecuentemente? Esto está pensado para ustedes técnicos todos los días. ¿Por qué es importante que el técnico conozca los ruidos de arranque y parada del tubo de rayos X que usa cotidianamente? Porque si el ruido es distinto es porque algo está fallando. ¿No es cierto? Como lo del auto, ¿no? ¿Vieron? El que maneja el auto siempre dice, escuché un ruidito nuevo y empieza a hacer, ¿no? Bien, entonces dice, los ruidos de arranque y frenado de los ánodos giratorios indican la salud de los rodamientos que los soportan. ¿Se acuerdan que la ampolla, adentro de la ampolla está el ánodo giratorio y el ánodo giratorio tiene un eje y ese eje está apoyado sobre estructuras que giran, que se llaman rodamientos o rulemanes en la jerga guaranga, y si eso empieza a hacer ruido es porque las bolillitas están empezando a estar estropeaditas. Se repiten por años de igual forma hasta que un día cambian. O sea, los ruiditos son siempre
¿Alguna vez escucharon el zumbido de un rulemán del auto? ¿Tuvieron la desgracia? A veces zumba los rulemanes de las ruedas, se nota cuando van rápido en ruta, empieza a escucharse un ruido completamente distinto, ¿sí? Porque como los rulemancitos, las bolillitas se gastan, empiezan a tener un movimiento, una oscilación y generan un zumbido. Bueno, eso cuando uno está escuchando todo el tiempo se da cuenta que es distinto. El ruido original del ruido catastrófico. Bueno, acá lo que les cuenta como anecdótico es, che, si empezaron a escuchar ruidos distintos, vayan sabiendo que queda poca vida para eso. Dice, ¿es aconsejable guardar almacenados sin uso los tubos rayos X? ¿Es aconsejable guardar? No, ¿Por qué no? porque como dijimos anteriormente, necesitan calor para que no se dañen. Además, si los dejas guardados, puede ser que se pierda ese vacío que se necesita en la ampolla. Claro, pero Correcto, se llama gasificación. como justamente una de las cosas que pasaba era que el sellado no es absolutamente eficiente, si lo dejé ahí, está todo, de a poquitito se va llenando. Bien. Y con esas gasificaciones, después se nos complica. Dice, por eso cuando se instala un tubo nuevo, los primeros disparos siempre se hacen en forma escalonada de menor a mayor. Bueno, pregunta esta recontra jodida de Jorge. ¿En qué unidad se mide frecuentemente la carga térmica de un tubo de rayos X? ¿Qué unidad? ¿En qué unidad medían? Esa la dijo millones de veces y le dijo, se la tienen que acordar. ¿Se acuerdan? Los hit units, acá está escrito hit unit. Y si son muchos, son kilo hit units. O mega, en el Omega, caso de los tomógrafos. Y de los angiógrafos. Entonces, ¿y qué es la carga térmica? ¿Se acuerdan? ¿Con qué se relaciona? El tachito ese con los baldecitos. Eso. El tachito con los baldecitos. ¿Qué quería explicar eso? La capacidad que tiene el tubo de aguantar calor. Eso, ¿no? O sea, hasta qué capacidad de calor se banca por unidad de tiempo, porque la que recibe puede evacuarla y dice, che, si estamos en este rango, yo me la banco, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es el motivo de que la calota se llene de aceite de modo tal que rodee la ampolla? ¿Por qué rodee? Ah, que se quede alrededor, está bien. ¿Cuál es el motivo por el cual la calota se llena de aceite de modo tal que rodee la ampolla? Está media retorcida la pregunta esta. ¿Cuál es el motivo que la calota se llene de aceite de modo tal? Ah, Acá ¿para qué? Está bien, ¿para qué? ¿Para qué se llena de aceite rodeando la ampolla? Ahora entendí. ahí ya te contestaron. Aumentar la superficie de disipación. Perfecto. Esa es una. ¿Y la otra? O sea, es cierto que aumento la superficie de intercambio de calor. Esa es una. ¿Y la otra? ¿Qué era lo que podía hacerse con el aceite? El aceite conduce mejor el calor. Esa otra. ¿Y entonces qué puedo hacer? O sea, hasta ahora estamos todos de acuerdo. Pero pueden seguir luciéndose, agregando cosas. Y el aceite se lo puede enfriar. Eso. Lo puedo hacer circular, ¿sí? Lo puedo meter en un circuito de refrigeración y entonces voy metiendo aceite que está más frío, saco el aceite que está caliente, etcétera, etcétera. Y ese En la actualidad, con la evolución de los tubos, cada vez es menos frecuente que sea necesario un enfriamiento externo muy importante. Por eso, enfriamientos de ese tipo aparecen recién en tomografía y a veces en angio. Entonces,
Bueno, ahí les cuenta la evacuación de calor, es una de las principales preocupaciones de los fabricantes. ¿Se acuerdan por qué? Porque ¿cuánto era lo que se generaba de calor? Una guarangada, ¿no? El 99%. El 99% es poco eficiente el tubo de rayos X como tubo de rayos X. Entonces, todo ese calor que se genera hay que fletarlo de alguna manera, el aceite conduce mejor. Acá está todo lo que estuvieron contando recién. Es una mayor superficie, la ampolla sea la superficie de mayor calota, además mediante una bomba para circularlo y enfriarlo. O sea que acá todo lo que estuvimos charlando recién. Bueno, los que lo contestaron todo esto hasta ahora, ¿la fueron pegando o le pifiaron? Por ahora bien, pero no sé. Bueno, dale. Dice, ¿las mesas planas tienen un sistema especial de enfriamiento? Las mesas planas tienen un sistema especial de enfriamiento. No, No. 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 Perfecto. ¿Qué varía con el ángulo de conicidad del ánodo? ¿Qué varía con el ángulo de conicidad del ánodo? ¿Se acuerdan lo que está preguntando acá, no? Sí, lo del foco óptico. El foco óptico. Que Correcto. se hace más fino. Bien. O sea, puedo variar la relación entre la zona en la que inciden los electrones y la zona en la que se emiten los fotones, que estaba con la tangente y qué sé yo, toda esa cosa. Dice, con la angulación es posible hacer que el haz de rayos X sea más fino, lo que funciona como si el haz fuera más puntual. Acá tienen unos dibujitos. ¿Esto qué es? ¿Ánodo fijo o ánodo giratorio? Fijo. Fijo. Fijo, ¿no? Estamos de acuerdo. Bien. Terminó acá. Acá Listo. terminó la de 2. A ver si tenemos la 3. Acá tenemos otra. Dice, ¿qué se conoce? Te agarraron, ¿eh? ¿Qué se conoce como grados de libertad del equipo? Grados de libertad. Grados de libertad. No puedo bajar porque estoy... porque todavía tengo ahí. ¿Qué se conoce como grados de libertad? El nombre lo dice, o sea, es para que el equipo lo puedas mover Claro, girar en libremente. distintos ángulos y direcciones. Bien. Entonces, en cada uno de los sentidos de giro que le puede aplicar al tubo de rayos X o al brazo o a las demás, se constituyen como los grados de libertad. Dice, capacidad de movimientos libres de un equipo, en el curso vimos fotografía, eso es chavo. ¿Qué tipo de rodantes se mencionan en el video? ¿Qué tipo de equipos rodantes, no? Se mencionan en el video. Esto Los que ya es una... tenían batería, ¿no? Los que tenían batería y los que no necesitaban. Claro. Bien. Ahí tienen el dibujito, cabe señalar que los primeros son autónomos, energía para el disparo, son muy pesados. Bien. Este, por ejemplo, ¿cuántos grados de libertad tiene? O sea, yo podría pensar este cabezal, que debe poder girar así, ¿no? Sí. Ahí tenés uno. Ahora, esta C que sostiene al arcoso este debe poder girar así, Sí. alrededor de esto. O sea que tengo 2. Esto lo puedo subir y bajar. O sea que ahí tengo uno más. Este otro más. Y después puedo mover todo el carrito para un lado para el otro, ¿no? Claro. No está pensado desde el brazo, pero sí que tiene un movimiento más. Bueno, acá plantea en la actualidad los equipos rodantes gozan también de otra autonomía, ya que no requieren revelado químico, porque no se usa film. Utilizan detectores de estado sólido, flat panel o lectores de fósforo. Esto hace que las imágenes sean rápidamente subidas en forma digital al sistema del hospital. De hecho, los más modernos se comunican directamente por la red Wi-Fi. Los lectores de fósforo después se los explico más adelante. En la imagen, un rodante más antiguo a batería, motorizado para que resulte transportable. Y acá viene otra pregunta más. ¿Cuál es la precaución a tener para disminuir la posibilidad de rotura de un tubo de rayos X en el uso de un equipo rodante? Y tener cuidado en el traslado, de no golpearlo con nada y ver el piso también. No golpearlo. Correcto, es eso. Pero tiene normalmente una posición de estacionamiento, como un clic. Vos lo apoyás y el tipo se engancha y queda enganchado. Y no anda bailoteando por todos lados el tubo. Este brazo
tiene una posición en la cual queda trabado. Esa zona de estacionado, esa zona de anclaje, es la primera de las cositas. Y después sí, llevarlo despacito. En algunos casos también recomendaban esperar un cacho que enfríe, ¿no? Sí, que se enfríe. No sé si acá está puesto. No, no está puesto porque en realidad se enfrían rápido, porque los disparos que se hacen son muy cortos. Acá dicen con más precaución le va a haber efectuado un disparo, ya que permanece caliente, sí, con mayor posibilidad de daño. ¿Cuál es el uso normal de una mesa plana en un servicio de radiodiagnóstico? ¿Cuál es el uso normal de una mesa plana en un servicio de radiodiagnóstico? Y para hacer las radiografías más convencionales, no sé, por ejemplo, de cráneo, para si tiene algunas fracturas y no puede estar parado. Las que requieran poca energía. Y Poca energía. básicamente las dos cosas también. Sí. De todas maneras, ahí hay que hacer una consideración. Es la escala radiológica que le pesa más económicamente a las instituciones, porque se reconoce muy poco el valor de la radiografía, entonces tenés que hacer un montón para que sea redituable. Por eso a ustedes desde el punto de vista profesional les conviene escalar e irse a técnicas un poquito más elaboradas, de donde te pagan mejor. Pero al principio van a pasar por ahí. Pregunta 5. ¿Cuántos alojamientos para chasis radiográfico suelen generalmente tener las mesas planas? Bueno, ahí ya se asoma que dice 2. ¿Cuáles son? El Potter Bucky, que está abajo de la mesa, Sí. y la otra no me acuerdo. Ah, la otra puede ser el mural, ahí está. Esa. Vamos. Entonces, el Potterbuki bajo mesa, el Potterbuki mural. ¿Cómo se denominan los alojamientos para chasis? ¿Cómo se denominan los alojamientos para los chasis de la pregunta anterior? Potter Bucky. ¿No es cierto? O sea, estaba medio como que alcahueteado ya de entrada. En una de esas lo que podrían haber agregado es grillas oscilantes. ¿Se acuerdan por qué eran grillas oscilantes? ¿Para qué se usaba? O sea, ¿por qué se habían inventado este tema de las grillas oscilantes? Eran las grillas que se movían. Sí. Para captar mejor los fotones. No, para que no quede impresa las rayas Claro. oscuras que generarían una grilla con sus delgas de plomo. Claro, si no sería como tomar sol con una red arriba de la cara. Claro. ¿Sí? Si yo me pongo una red para tomar sol, me van a quedar los cuadraditos. En cambio, si la red la voy moviendo, en algunos momentos me va a dar sol, en otros no, y se difumina el tema de las rayas de la grilla. Igual la grilla, por esa misma razón, absorbe no solo la radiación secundaria, sino también parte de la primaria. Claro. Lo cual potencialmente, como vamos a ver más adelante, es una macana, porque al absorber parte de la radiación, está debajo del paciente, es decir, después del paciente. Para que la placa se imprima mejor, le tenés que dar más manija, es decir, tenés que dar más incidencia fotónica. Y para lograr eso, como efecto residual no deseado, es que le aumentás la dosis al paciente. O sea, poner una grilla implica aumentar la dosis. Dice, ¿por qué razón se habla de mesa plana piso-techo? ¿Se acuerdan a qué se refería lo del piso-techo? Había dos rieles, ¿se acuerdan? Uno abajo y uno arriba. Que hicimos, Sí. que hicimos los chistes de la ruedita. Entonces, cuando se refiere a una mesa plana piso-techo, se habla de la forma en que se sostiene a la columna que mantiene al tubo en su lugar y le permite desplazarse. ¿Saben por qué les digo, les enseño estas cosas? Porque es la jerga común.
Si van a un lugar y dicen, mira, ahí tenés un piso techo, voy a decir, ¿qué mierda está hablando este tipo? Está hablando de esto. ¿Entienden? Si no saben los términos, pasan como que son ignorantes. Bueno, acá les cuenta, la columna tiene 2 soportes, uno en el piso y otro en el techo, que fue lo que dijo recién Jorge, con los rieles para poder trasladarse. Se refiere a mesas que tienen doble riel para deslizar la columna que sostiene el tubo RC, uno agarrado al piso y otro al cielo raso. Dice, ¿la calota de una mesa plana puede girarse? La calota de una mesa plana puede girarse. ¿Para qué? ¿Para qué? Se supone que normalmente le estás apuntando a la mesa plana. Y si la girás, ¿a dónde apuntás? ¿Se acuerdan que el chiste que hacíamos el otro día, que parecía un marcianito con los brazos levantados gritando un gol? Sí. No sé, le apuntás Bueno. al mural si no apuntás a la mesa. Claro, exactamente. Tenés que Toda girarla. esa estructura la puedo girar para hacer una radiografía de la persona parada contra la pared. Pero además, para hacer senos paranasales, por ejemplo, para hacer algunas otras radiografías, es necesario angularla. Mm. No necesariamente es 90 grados, que sería para pegarla al buquimural. Si no podés angularla a 10 grados, 15 grados, 30 grados, lo que sea necesario para hacer la radiografía correspondiente. ¿Se acuerdan que habíamos contado este tema de la sensibilidad que tiene la retina y que a veces lo que se intenta es evitar la zona? Bueno, eso también lo van a ver cuando Que vean. lo van a ver de todas maneras, vos les pasaste el machete. Si van al machete, que creo que está puesto en una carpeta como adicionales o algo así, Sí, ahí lo tienen. Fíjense, por ejemplo, las craneales, y en las craneales van a ver que está angulado. Bien. En algunas, no en todas. Acá otra vez, ¿cuál es la distancia a la que tiene que estar para hacer la radiografía de tórax? ¿Cuál es la distancia a la que tiene que hacer la placa de tórax? Entre 1,50 m y 1,80 m. Correcto. Y son como 120 kilovolts. Bueno, y acá agrega algo que no estaba en la pregunta, es que el paciente esté pegado lo más posible a la zona donde está la detección para que no haya magnificados ni cosas raritas. Eso es muy importante, ¿eh? Porque si vos tenés al paciente, le haces un tórax, y el tipo está separado del buqui, dice que te dicen, apriétese contra el buqui mural, bueno, es por eso. ¿Por qué? Y porque puede aparecer, por ejemplo, las estructuras agrandadas, el corazón agrandado. Entonces el médico dice, ¿y este tipo que tiene una insuficiencia cardíaca? ¿Qué le pasa? Le tenés que respetar la posición más cercana posible a la placa, porque así la dimensión de los órganos es más o menos la misma que en la realidad. Si vos lo alejás, aparece como ampliada. Y la otra cosa que aparecía cuando me acercaba más a la fuente y me alejaba de la placa de detección, ¿cuál era? ¿Se acuerdan que Jorge estuvo alejando y acercando la mano del proyector? Como mayor, no es nitidez, pero como que se nota revés. más lo que hay. Sí, es definición. Nitidez si me acerco contra la pared, borrosidad si me acerco a la fuente. Bien. ¿Qué sistemas se mencionan para hacer una espinografía? Estaba el sistema manual, que eran varias radiografías, después las unían. Después había un sistema automático. Y lo último creo que dijo que era un robot, pero no sé si ahora que lo hacía tipo Sí, un robot. el último del robot no está explicado ahí, porque es realmente nuevo, y no está disponible a la vista, y creo que hay pocos lugares en el mundo donde está. Pero son las últimas cosas que salen a la venta. Son unos sistemas que son absolutamente automáticos, ni siquiera necesita mesa. Bueno, acá justamente están nombrados los que dijeron, también está el robótico, se refiere mejor a los dos primeros, ¿sí? Y habla lo de cómo se acomoda mediante un software para que se alineen cuando son tomadas de a pedacitos. Acá está la palabra esa loca de
Trendelenburg y directa inversa. ¿Se acuerdan lo que era? Eran las posiciones que se Mm, podía adaptar a una mesa, digamos. La camilla cuando se la ponía. Eso. Pero es solamente en los equipos telecomandados, porque las mesas planas no se pueden angular. Entonces, los equipos telecomandados, ¿sí? Tienen servomecanismos. Todo lo que es servo es como que está controlado para que haya movimientos suaves. ¿Oyeron hablar de movimientos servoasistidos, movimientos? Sí, porque tienen motores que los puedes controlar, ¿no? Es eso. Ah, Claro. Pero son motores, digamos, suavecitos, para decirlo claro. así. O sea, no es para hacer una locura. Tiene una multiplicación muy importante mecánica. Multiplicación se El refiere motor al... va a 10.000 revoluciones y la mesa se inclina a razón de, no sé, centímetros por minuto. O sea, tiene como precisión del movimiento. Bueno, y creo que estaban los dibujitos acá. Sí, acá estaba, ¿no? Sí. Entonces, una y la inversa. ¿Se acuerdan que yo les mencioné de que esto tenía su origen en cardiología y que se emparenta con el tilt test o test de inclinación para determinar algunas arritmias y cosas por el estilo? Entonces los cardiólogos inventaron esta pólvora para visualizar el funcionamiento cardíaco a medida que se angulaba. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando también de las variaciones de presión que se generan cuando uno se inclina por un lado para el otro? Que pintabas el techo y se te dormía la mano. Lo de la presión ortostática, el síncope ortostático. Bueno, justamente el tilt es para ver el síncope ortostático. Bueno, acá dice, una cosa no mencionada con respecto a las mesas telecomandadas es también cuenta con el cono de compresión. Y ahí está el cono de compresión. ¿Se acuerdan para qué era el cono de compresión? ¿Para qué servía? Es el mismo caso que los chicos que mencioné recién, con el tema de reacción secundaria. ¿Se acuerdan qué dije de los chicos? Que son finitos y que para ser finitos necesitan pocos kilovolts para atravesarlos. Y que además, al ser menos kilovolts y menos espesor, tiene menor radiación secundaria. ¿Para qué puede servir ese cono? Para comprimir. ¿Qué Claro, pasa? la Zapam. La cabeza no se puede. El tórax tendríamos problema de costilla. En general está pensado para reducir el espesor de abdomen. Bueno, entonces dice, este elemento se ve en la figura, se usa para comprimir el abdomen y logra así menor espesor, entonces puede usar menor kilovolt y hay menos radiación. Obviamente no se usa para colon por enema, ¿no? Porque en estos equipos se hace colon por enema y terminan enchastrados hasta las orejas. Así que hay que tener cuidado bárbaro con eso. Mm. Aunque están siendo desplazados por la tomografía, en realidad. ¿Cuál es la característica de una mesa telecomandada? Mesa telecomandada. Capacidad poética del... Claro. Mucho que inventar no hay, ¿eh? Claro. Nombres. Claro. Tele es desde lejos. Co es en forma conjunta. Y Que se mandada... comanda a distancia, digamos. Claro. ¿no? Es una En mesa la mesa control remoto. telecomandada tenés un joystick que está pegado a la mesa y un joystick gemelo que está detrás de un vidrio y podés observar el movimiento y comandarlo desde afuera y desde al lado. Como los autos doble comando. Claro, Dice, doble comando. la capacidad de basculación se comanda a distancia detrás de la ventana que protege de la radiación secundaria. Estas mesas para subir tienen un banquito que normalmente no se provee y lo fabrica el sitio donde está. Entonces, esos banquitos se ponen abajo y resulta que mueven el telecomando y aprietan contra el banquito, vuelan a miércoles la mesa telecomandada, los telecomandos, todo, hay que arreglar todo de vuelta. O sea, esos banquitos han roto más mesa telecomandada que cualquier radiólogo. Cuando dice banquito para subirse, es para el paciente que se suba, ¿no? Para Una escalerita así, que el chiquitita. paciente se pueda subir a la camilla y acostarse. Hay que prestar mucha atención donde poner el banquito ese miércoles. Bueno, los radiólogos más desconfiados sobre el blindaje de las ventanas solían poner adherida a la ventana,
una placa virgen con una moneda delante, luego un bidón de 20 centímetros lleno de agua en la mesa y elegir los mayores parámetros de disparo y disparar. ¿Para qué poner un bidón? Lleno de agua aparte, ¿no? ¿Eso tendrá algo que ver con el nivel del agua para ver el nivel? No, tiene que ver con algo que no sé El si bidón se mencionamos. pone en el lugar del paciente. Claro, es decir, si vos pones un bidón de 20 centímetros de agua, digamos que queden 20 centímetros de agua atravesado por los rayos X, se produce prácticamente la misma radiación secundaria que se produciría con un paciente, porque la radiación secundaria producida por el agua es muy similar a la radiación producida por el tejido del paciente. Entonces el agua se utiliza muchas veces en bidones para simular al paciente, hacer una especie de fantoma, una simulación del paciente. De hecho, para medir radiación secundaria y hacer estudios se usan bidones de plástico llenos hasta una determinada altura. Después hay unas placas que vende 3M, que son placas de 1 centímetro y tienen una absorción determinada y certificada, pero en realidad todo el mundo usa el bidón. Bien. Bueno, y lo de poner las monedas y la placa del otro lado del vidrio es como sacar una radiografía desde la zona de comando, ¿no? Claro, vos estás en un vidrio comandando. Entonces, si este vidrio absorbe la radiación suficiente como para que no me haga pelota a mí, que estoy manejando el equipo, como le tenés una desconfianza bárbara, ponés un bidón para que haya radiación secundaria. Ponés el equipo al máximo de kilovolt. Y haces Porque cuanto más kilovolt, mayor radiación secundaria. Mayor radiación secundaria. El espesor, simulás el mayor espesor, 20 o 25 centímetros, y para ver si la radiación atravesó el vidrio, pones una placa y una moneda. Si sale la impresión de la moneda, quiere decir que la atravesó perfectamente en el tiempo de disparo, que son los tiempos habituales de disparo. Si no, entonces, tendría que haber ahí sido tenés que empezar a absorbida todo putear. por el vidrio. Si no, la radiación tendría que haber sido absorbida toda por el vidrio plomado. Si la Les moneda cuento más o menos cómo es eso. Para que sirva, tanto en tomografía como en mesas telecomandadas, se utilizan aproximadamente entre 12 y 14 vidrios de 1 milímetro. ¿Y por qué no se usa un vidrio grueso de 14 milímetros? Porque el vidrio más berreta, que es el vidrio plano finito de 1 milímetro, es el que mayor contenido de plomo tiene en su elaboración. O sea que ahí tenés que poner vidrio berreta a propósito. Pero tienen que ser vidrios berretas bien planos, porque si tienen ondulaciones se ve todo torcido del otro lado. Por eso, cuando están detrás de esto, si van alguna vez a una de estas, lo van a ver medio de color verdoso, porque hay muchas láminas de vidrio puestas. Todo eso va en un marco de una ventana, un marco de hierro normalmente, donde está esto sostenido, esos vidrios. Y adentro de ese marco de hierro va plomo por el bordecito, porque a veces no le ponen el plomo y tenés filtración de radiación por esas ventanas. Eso también se puede detectar con una placa. O sea, en el sentido, esto que está acá es un monitor, ¿no? ¿Dónde? No veo. Acá, allá. Esto que está acá es un monitor. Al costadito, sí. Sí, sí. Pero imagínense que fuese la ventana. Y atrás de esta ventana estuviesen ustedes. Es la ventana con los vidrios, pegada al vidrio del lado de atrás va la moneda y pegada a la moneda va la placa radiográfica. ¿Sí? Claro. Entonces la radiación secundaria que salió de acá, pegó en el bidón y se fue para allá, atraviesa el vidrio y tendría que ser totalmente absorbida por el vidrio. Totalmente es un decir, ¿no? Porque sí, no se ve. Absorción cero no existe nunca. No existe nunca, pero a ver, tendría que ser entienden cuáles son las frente. condiciones. Simularon el espesor del paciente con el agua. Pusieron la máxima kilovolt posible en el que habitualmente hacen el disparo y el tiempo en que dura la radioscopía, porque estos tubos funcionan en forma larga, es decir, vos mientras no es un disparo cortito y se acabó, sino que como es para ver eventos continuos, cardíacos, por ejemplo, por ahí están, no sé,
medio minuto funcionando. Entonces lo ponen en lo que se hace con habitualidad. Y del otro lado se ve qué pasó con la placa. Si se imprimió la moneda o no. ¿Entienden? ¿Se entendió la cosa? Che, contesten algo, porque si no, sigo hablando boludez. Sí, profe, sí, sí. Bueno, dale. Bien. Bueno, acá está lo de la basculación, lo del bidón, ya pasamos. Dice, ¿qué dos tipos de mesas telecomandadas existen según el video? ¿Qué dos tipos de mesas Y telecomandadas el tubo es sobremesa y el bajo mesa. Correcto. Bien. Dice, tradicionalmente dos tipos, tubo sobremesa, tubo bajo mesa. La que tiene el tubo bajo mesa se ve la carcasa intensificadora de imágenes. ¿Qué es un arco en C? Ojo, una cosa. Los Dale. actuales no solo tienen intensificador de imágenes, sino que es más habitual que tengan detectores planos actualmente. Porque como les mencioné, están en vías de extinción los intensificadores de imágenes. Se los llama ID, intensificador de imágenes, IDI, ID. Valen $1 kilo de guita y están en extinción. Bueno, ¿qué es un arco en C? Es lo que usan en quirófano, ¿no? Para en intervenciones. Es para Claro. ver de forma continua, digamos. Ujú. Es correcto lo que decís, pero arcos en C hay muy variados. La definición original de arco en C es simplemente que tenés el tubo de un lado de la C, del extremo de la C, y del otro lado tenés un detector. Como este que está acá. Yo les mencioné que hay muchos. Están los sistemas de documentación, que son para ver si le puse el marcapasos a un señor, por ejemplo, y están los sistemas de intervencionismo. La diferencia entre ambos sistemas es mucha diferencia de plata y no se puede usar en general un arco en C de intervencionismo común de documentación para hacer intervencionismo, aunque hay algunos que pretenden usarlo. Entonces, más que ver la imagen, la adivinan, porque no tienen la resolución suficiente. Y no son solo médicos bisoños lo que hacen esto, es decir, médicos sin experiencia. A veces las empresas producen equipos y mienten como beduinos diciendo, no, con esto puede hacer intervencionismo. Recientemente un equipo de una marca muy famosa norteamericana que empieza con G y termina con E, o sea, General Electric, se vendía como equipos de intervencionismo con 80 kilovolts y poca potencia. Y la verdad que lo han puesto en varios lados, en equipos de fabricación china. Bueno, se lo perdieron el traste porque se lo tuvieron que devolver, porque realmente no podían ver las coronarias. Veían cosas malas. Además de eso, los telecomandados importantes de intervencionismo tienen que tener una potencia importante. ¿Por qué tienen que tener una potencia importante? ¿De qué hablamos? De 80 kilowatts, una bestia, o 1000 miliamperes, como se dice. Una potencia importante. ¿Por qué? Y porque tenés radioscopía de mucho tiempo, entonces tenés que evacuar mucha cantidad de calor. La capacidad calórica de los tubos es alta y los sistemas tienen que ser capaces de no interrumpir el disparo cuando está en la mitad de una operación. Entonces necesitas que el telecomandado, que el arco en C tenga la propiedad de una alta resolución y mucha potencia. Por eso son caros. Caro, estamos hablando de $800.000, $750.000, una cosa así. Por esa razón es que los técnicos que trabajan en intervencionismo son mucho mejor pagos que los otros, porque están cuidando equipos que valen $1 kilo de guita y además que tienen cierta complejidad mayor en su manejo. Bueno, acá estaba lo del detector, lo del identificador, lo de los distintos tipos de arco en C, lo del quirófano, el híbrido. Dice, Yo no mencioné el quirófano híbrido, pero sí la tecnología. El quirófano híbrido es aquel que puede convertir una intervención mínimamente invasiva
en una intervención a cielo abierto, es decir, con tórax abierto, por ejemplo, en el caso cardíaco, simplemente tocando un botón el equipo se retira y se separa, dejando una mesa de cirugía perfecta en el lugar. Y Sí, lo les había dijimos. mencionado que, Sí, lo dije el martes. se los conté, Martes. claro, Sí, sí. que son mesas de cirugía reales, ¿no? Claro. O sea, sí, lo estuviste charlando. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre modelos de un arco en C? Ya se los expliqué recién. Cantomatología, radiografía continua, antipaciente, marcapaso bajo pectoral. ¿Cuál es el uso de un equipo intervencionista? O sea, ¿para qué se usa? Esto también ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, los chicos del año pasado hicieron con los servidores de Amazon de Siemens un reemplazo valvular aórtico. Yo no sé si este año lo vamos a poder hacer. Voy a tratar de convencer a los de Siemens que nos lo den gratis. No es gratis, es el problema. O sea, el año pasado lo que Jorge consiguió es que los chicos fueran de a uno a hacer una intervención. Cada vez que había una intervención, citaban a uno de los estudiantes y participaba como observador del procedimiento de intervencionismo para renovación y cambio de válvulas y esas cosas. Bueno, acá te pregunta, ¿qué es un equipo de arco en C biplano? Biplano, ¿no? Obviamente. Está buena que tenía 2 arcos en C. Tenía dos planos de adquisición. Ah, no hay dibujito, no hay fotito. Bueno, en el video seguro había y en el PowerPoint también. Sí, había. Y acá terminó. Bueno, ahora quedaría lo de la regla de oro, ¿no? Nos queda el cuarto este que está acá. Bueno, no sé qué es eso. El de justamente control de la... De emisión. Eso. ¿Dónde? Acá. Este más o menos también lo estuvimos charlando la vez pasada, ¿no? ¿Con qué parámetros controla la corriente de tubo? ¿Se acuerdan que decíamos que tenías dos perillitas? En realidad, ustedes meten mano en la perilla que controla la corriente de filamento, pero lo que les muestra es la intensidad de corriente de tubo. Subiendo el voltaje también, ¿no? Sube la corriente de tubo. Sí, también cambia. Como efecto secundario aumenta la intensidad de corriente de tubo. Pero se supone que los comandos son separados, es decir, vos comandás uno y otro. Después vas a ver, ya casi al final de las clases, que los sistemas tienen un autocontrol de esas cosas para poder controlar la dosis. Pero bueno, primariamente es así. Bueno, dice con la corriente de filamento, la que el operador no ve, ¿sí? Porque es lo que estamos hablando, el equipo y su electrónica se ocupan de lograr una corriente de tubo deseada por el operador, utilizando para ello la corriente de filamento y las características del tubo. Dice, si los kilovolts son muy bajos, ¿qué efecto puede producir que no haya corriente de tubo? Si los kilovolts son muy bajos, ¿qué efecto? O sea, ¿qué cosa puede generar, qué cosa puede molestar y provocar que no haya corriente de tubo? Acá tienen que acordarse de la escobita, el ventiladorcito y todas esas cosas, ¿se acuerdan? Si los kilovolts son muy bajos, ¿qué significa? ¿Hay o no suficiente aceleración de los electrones? No hay suficiente, digamos, nube de electrones que choquen contra el ánodo. En realidad, lo que al aumentar, vos tenés dos efectos. Vamos a resumir todo. Si vos tenés una fuente de producción, una fábrica, que es el filamento, una fábrica de electrones,
y después tenés una escoba que los barre. Si la escoba barre poco, es decir, los kilovolts son muy bajos, en realidad no tenés corriente porque no barrés prácticamente, por un lado. Por otro lado, si los kilovolts son adecuados, pero la fábrica no produce, es decir, los miliamperes la corriente de filamento es pequeña, no se producen electrones y no pueden ser barridos porque no hay. Entonces, esas son las dos cosas que ocurren, básicamente. Y finalmente, cuando vos tenés una buena producción, es decir, tenés una buena cantidad para barrer, y barrés poquitos, los que barrés poquitos, que están, tratás de barrer, los que están en la nube, que son todos negativos, te impiden que vos mandes más electrones hacia el ánodo. Entonces se produce, esos efectos son los que se producen. Y después en las curvas se ve, en las curvas paramétricas se ve eso. Ahí. Es decir, hasta los 50 kilovolts venía creciendo la corriente, ¿ven? En cualquiera de los casos. Pero después, alrededor de 100 kilovolts, se estabilizó y se acabó la historia. Si los kilovolts son bajitos, hay poca producción de miliamper en el tubo. Lo que vos necesitas es que trabaje en esos niveles. Bien. Bueno, acá cuenta la carga espacial negativa de la nube, es la que impide que los electrones, lo que estuvo charlando recién, ¿no? Ahí la pintamos de azul, así que queda como la otra. ¿De qué orden de magnitud es la corriente de filamento? ¿Ampere o miliamper? Bueno, en realidad pregunta las dos, o sea que... Dice, ¿de qué orden La del filamento no era de ampere y la de después... filamento es del orden de los amperes. Exactamente. Muy bien. Si aumento los kilovolts por encima de un límite, la corriente deja de aumentar. ¿Por qué? Fue lo que estuvo charlando recién Jorge. Recién lo vimos. ¿Por qué motivo deja de aumentar? ¿Sí? El fenómeno, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Corriente de saturación, no era? Exactamente. Exactamente. Ahora bien, en teoría, si ustedes se mantienen dentro de los niveles aceptables que se utilizan para hacer los estudios, los ingenieros que fabricaron los equipos no son tan tarados. Es decir, no va a aparecer este fenómeno. Este fenómeno puede aparecer cuando quieren hacer algún experimento estrambólico, qué sé yo, mirar, por ejemplo, si debajo de una... Se utilizan para ver pinturas. En una pintura, si el autor pintó encima de otra pintura. ¿Vieron que a veces sale eso? No, porque lo que pasa es que Da Vinci pintó esto sobre una madera y abajo de esa madera había otra pintura y qué sé yo, o dibujó el armiño después y antes era un gato, qué sé yo, cosas por el estilo. Para esas cosas se usan, se ponen láminas de cobre, kilovolt bajitos y se hacen todas estas pelotudeces. Pero para lo que es exámenes radiológicos esto no les va a pasar, porque los equipos están diseñados para eso. Entonces nunca van a tener tan poquitos kilovolt como para que no atraviesen nada, ni para un dedo. ¿Me explico? Sí. Bueno, defina intensidad de radiación X. Defina intensidad de rayos X. ¿Se acuerdan que en general a la LAS se le pueden medir básicamente dos parámetros o dos criterios? Uno que es calidad y otro que es cantidad. La cantidad se le suele decir intensidad. La cantidad de fotones que... ¿Y cómo calculaban la cantidad de fotones? ¿Se acuerdan? Es como que tengo que sumar todos los fotones de todas las energías. Y la distribución de esos fotones era lo que estaba encerradito abajo de la curva de Bremsstrahlung, ¿se acuerdan? Sí, yo los voy a tener que dejar. Dale.
Pero les mando un abrazo a todos y Nos vemos que el les sea martes. leve. No te olvides de tratar de que vean lo de Vamos, los 15 kilovolts y toda esa historia de la regla de oro. dale. Abrazo. Chau, Chao, chau, Abrazo, chicos. chau, chau. Chao, profe. Bueno, entonces, acá cuando me dice el área de la curva de bajo Bremsstrahlung, en realidad esto involucra tanto la cantidad de fotones como las energías de los fotones, ¿sí? O sea, si yo en matemática tengo un gráfico, ¿no? Y hago el área bajo la curva, me termina dando como el producto de los dos ejes. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. O sea que de alguna manera el área bajo la curva está más vinculado con la intensidad en cuanto a cantidad de energía entregada. Si yo quisiera hablar de solamente cantidad de fotones, es como que tendría que medir y sumar las ordenaditas, solamente sumar lo que tengo en el eje Y. ¿Tá? Detalle para charlar. Dice, ¿cuáles 3 parámetros controlan la emisión de rayos X? Y acá dice, los miliamperes segundo son considerados como uno solo, ¿no? Uy, esto hizo lío. ¿Por qué haces estas cosas? Ah, pues está automático el coso. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 parámetros que elegían? Hay 2 que están vinculados con la emisión. O sea que La distancia, los miliamperios y el kilovoltaje. eso. El miliamperaje segundo, el más miliamper segundo, lo consideran como 1. Si no, serían como 4, ¿no? Sería la intensidad, el kilovoltaje, el tiempo y la distancia. Pero si miliamper segundo lo consideran uno solo, son 3. Entonces dice, los kilovolt, los miliamper segundo y la distancia. En las fórmulas frecuentemente se escribe distancia fuente película o distancia foco película. Acá se morfó un acento. Porque es el parámetro que el radiólogo maneja, aunque en realidad basta con decir distancia desde el foco al lugar donde medimos. Dice, ¿cómo varía la intensidad de rayos X en función del aumento o disminución de los miliamper segundo? ¿Cómo varía la intensidad de rayos X en función? Lineal. Era lineal, ¿se acuerdan? Al doble el doble, al triple el triple, esas cosas, perfecto. ¿Qué pasaba con el kilovoltaje? Que debe ser la que viene después, pero no la miro para que no lean la respuesta porque hacen trampa. Que era con el cuadrado de los Eso. con el cuadrado. kilovoltios. Sí, perfecto. ¿Y qué pasaba con la distancia? Esto era. Pero inversamente proporcional. Era cuadrático pero inversa. Perfecto. Ah, quedó acá colgado. Quedó lejos. Bueno. Y acá están juntadas todas las cosas en la misma formulita. ¿Sí? Que fue lo que estuvo hablando Jorge el otro día. ¿Se puede pintar esto? No, esta es un dibujito pegado. A ver qué escribió acá. Donde distancia fuente película puede ser la distancia que se esté analizando en cada caso. ¿Entienden lo que quiere decir esto con que es la distancia a la que estoy analizando? O sea, yo podría calcular la intensidad a 100 metros calcularla, la distancia a 100 metros de la fuente y no necesariamente tengo que poner ahí una película o un detector. O sea, hago el cálculo aunque no haya un sistema de detección. Por eso hizo esta aclaración acá. Puede ser la distancia que se esté analizando. O sea, no es necesaria que esté la placa. Bueno, y acá viene el cuento este, que creo que fue el que dio en la clase, que decía, pregunta con trampa, la regla de oro del radiólogo dice aumentar un 15% los kilovolt es como duplicar los miliamperes segundo. De la fórmula anterior, si los kilovolt pasan de 100 kilovolt a 115 kilovolt, aumenta un 15, entonces al cuadrado quedaría el cociente del cuadrado, qué sé yo, acá tenés toda la cuenta. Pero, dice, el ennegrecimiento de las placas radiográficas responde a la variación de kilovolt a la quinta, no al cuadrado. ¿Se entiende lo que quiere decir con esto de que esté al cuadrado o que esté a la quinta?
¿Qué es lo que está planteando cuando escribe esto? Acuérdense que es, de alguna manera, estoy haciendo esta cuenta acá, ¿no? Y esto que dijo que era Jorge hoy apenas entró. Apenas entró dijo que eran estas cosas. La intensidad que pega al paciente. Eso, la intensidad en paciente. O sea que lo que me está diciendo es que si bien esto podría parecer a esto, lo que me plantea es la radiación que llegue a la placa, o sea, después de que atravesó al paciente, va a ir como la intensidad a la quinta. Entonces, dice la regla de oro bien redactada, dice que, acá tenés. Esto yo ahora se los paso se lo subo al Classroom. Aumentar 15% produce la misma densidad óptica que si duplicáramos los miliamperes segundo, ¿no? Aumentar un 15% es como duplicar, o sea que esto que está escrito acá vuelve a ser lo que había dicho antes, ¿no? Si quieren lo ponemos acá para que joda menos. Ahí está. Estaría más, para que no quede saltando de un lado para el otro. Bueno, para poder charlar de estas otras cosas, Jorge me dice que yo les charle, pero para poder charlar de esto, me parece que vamos a tener que ir a ver algo que él no les contó y que está en una diapo que viene, en una PowerPoint que viene después. Y que tiene que ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo puso acá? Creo que es esto. Creo que es esto. Pero me parece, porque él insiste que no dejemos de ver esto, pero a mí me parece que son demasiadas las cosas que hay que charlar. Bueno, yo les charlo y después cualquier cosa el martes él lo volverá a charlar y ustedes se fijan. ¿Qué es lo que quiere Jorge hacer en este dibujito loco que tiene presentado acá? Quiere que vayan viendo cómo cambia la cantidad de dosis a medida que yo voy haciendo el análisis. Entonces, me corro para acá, a ver si chico un cacho esto. Ahí está. Entonces, fíjense, acá tengo un parámetro, esto es muy chiquitito, esto es una cacarola, porque mostrarlo acá es incómodo. Porque si lo agrando demasiado tengo que andar corriendo de un lado para el otro. Bueno, básicamente lo que me está diciendo acá es, yo tengo un tubo de radiación X. Este tubo de rayos X tiene un rendimiento que está, me dice que a 70 kilovolt y 15,5 miliamperes segundo y a 110 centímetros, lo que pasa es esto que está acá. Me dice tiene un rendimiento de esto y tiene un filtro de atenuación, ¿sí? La chapita que le enchufaron acá es de 2 milímetros de aluminio para 70 kilovolts. Entonces lo que me va a preguntar Jorge es que vayamos haciendo las cuentas de lo que va pasando a medida que ustedes van recorriendo las distintas cosas. Es decir, acá se generó y cuando hago las cuentas de cuánto se generó acá, me da 8.736 gray en aire. Ahora resulta que cuando mido acá, justito después de la chapita, o sea que atraviesa todo el aceite y atraviesa la plaquita de berilio, qué sé yo, ya me queda 0,98. Como verán, es una guarangada lo que se morfa la estructura. Después me dice, tengo la otra chapita de aluminio, la agregada. La chapita de aluminio agregada va a hacer que pase a 83,60 miligray. Y así va calculando, entonces después lo que dice es,
Acá tengo que calcular con el cuadrado de las distancias, tengo que pensar cuánto hay desde acá hasta acá. Entonces me dice, bueno, en general hay más o menos 80, 70 centímetros. Si hay 80, 70 centímetros, ¿qué tendrían que calcular acá? ¿Cuánto decae la radiación por estar a 70 centímetros de la fuente? Entonces, cuando hacen esa cuenta, les queda que acá va a llegar 1,09. Fíjense cómo va cayendo guarangamente esto, ¿no? ¿Me están siguiendo lo que les cuento, más o menos? A ver si tengo uno más. ¿Se fueron todos a casa? No. Ah. Iban. Esperen que cierro este, así ya. Quería ver si hay alguno que explique mejor esto. A ver. A ver si podemos charlar un cacho de este. Acá, este. Este me parece que es más esquemático y posiblemente ayude a entender lo que estamos hablando. Fíjense. Acá está el patito que dibuja Jorge siempre, ¿no? El tubo rayos X con la cornetita de emisión. Entonces, yo puedo calcular, o sea, los parámetros del equipo cuando lo compro me dicen la cantidad de radiación que se genera y lo que va a pasar con la filtrado inherente. Ahora, si yo quiero saber lo que va a pasar acá, estos cálculos son los que tengo que hacer con esta formulita que teníamos acá. ¿Dónde estaba? Lo de I2 sobre I1. Exactamente, esa, que no sé dónde me quedó. Bueno, en alguna de todas estas cosas estaba dando vuelta. ¿Dónde? Carancho. Al principio, creo. Acá, no, al final. Yo lo que hice fue, o sea, la mostré al principio, pero estábamos al final de la cosa. Bueno, fíjense, si a mí me está diciendo lo que pasa acá y yo ahora quiero venir hasta acá y no cambié nada, lo que tengo que hacer es relacionar lo que me dijeron que hay acá con la distancia de acá, con lo que va a haber acá, con la distancia de acá. O sea que tengo que usar esto con esto, porque esto no lo voy a cambiar. Después que me dice, che, ojo que vas a tener todas las atenuaciones en paciente. Entonces, si vas a tener las atenuaciones en paciente, vas a tener que, de toda la radiación que mandaste, hay acá atrás más o menos un 2%. Ahora me dice, a ese 2%, vamos de nuevo, acá había un 100%, y después de que llegó y atravesó el paciente, acá queda más o menos entre un 1 y un 2%. Ese 2% ahora es el 100% de los que está atrás del paciente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. O sea, yo tenía acá 100 Gray. Después del paciente tengo 2, esos 2 Gray son el 100%. De ese 2%, acá lo que va a tratar de mostrarme es lo que pasa con la grilla y lo que pasa con los sistemas de detección. La grilla va a ser, ¿dónde estás? Esto que está acá, ¿no? O sea, lo que es radiación primaria entra directo, lo que es radiación secundaria pega en las delgas, entonces disminuye. Entonces hay un montón de radiación que me molestaba, o sea que de alguna manera daña la calidad diagnóstica de la imagen, que para eso están las delgas. Pero también podría llegar a pasar que un rayito de X que viniera acá lo absorbe, o sea que alguno de los de radiación primaria los absorbe. Entonces, existe un parámetro que cuantifica la relación que hay entre cuánta radiación primaria absorbe y cuánta radiación secundaria absorbe. Entonces hace una cuenta antes y una cuenta después. Entonces, esa cuenta antes y esa cuenta después es lo que se llama índice de la grilla. Y el índice de la grilla lo que me está diciendo es cuánto se transmitió de la primaria respecto de la secundaria. Cuánto se transmite de la primaria respecto de la secundaria. Y me da un cociente y el cociente es una proporción. Entonces ven esto que me está diciendo, más o menos.
Espérenme un cacho. Acá está planteando, ¿no? Esto que está acá es la radiación dispersa antes de la grilla, en el eje X. Radiación dispersa antes de la grilla. Y acá me dice radiación dispersa detrás de la grilla. Lo que está planteando esto es que una grilla que tenga un índice 12, una grilla de índice 12, lo que hace es, del 80% de la radiación que había antes de la grilla, o sea, apenas terminó de atravesar el paciente, de esa cantidad, solo va a dejar pasar un 25. Ok. ¿Sí? Entonces, lo que hace es disminuir guarangamente la radiación secundaria. Lo que pierde de radiación primaria también es un número, pero como lo que absorbe es más de la secundaria que la primaria, termina quedando una cosa así. ¿Ven? Del 100% que hay atrás del paciente y que va a llegar a la placa, acá está la grilla. Entonces, ¿cuánto le tiré acá? Después lo charlamos. Acá llegó 100. Atravesó el paciente y la camilla. De estos 100, 80 es radiación dispersa y 20 es útil. O sea, de este 100% de radiación, hay muchísima más radiación dispersa que radiación primaria, de la que a mí me sirve para la imagen con calidad. O sea, el total es el 100%. Y como la grilla termina dejando pasar el 5% de estos 80 y el 60% de estos 20, ven que esto es deja pasar. Si quieren podríamos poner atenúa al 95 y atenúa al 40, como lo que más les guste. Acá él lo escribió como lo que deja pasar. Entonces, del 80% deja pasar el 5%. Quiere decir que el 5% de 80 es 4. Y del 60, perdón, del 20, que era útil, dejó pasar el 60%, o sea que dejó pasar 12. Entonces, del 100% de la radiación pasa un 16. Pero si yo hago los cocientes, si yo digo radiación útil respecto de dispersa, tengo que hacer 20 dividido 80, o sea que me da un cuarto, 0,25 es acá. ¿Está bien la cuenta? 20 dividido 80. Sí, profe, está bien. Eso era antes. O sea, es como decir, antes de la grilla había uno útil por cada 4 que me molestaban. Uno útil por cada 4 que me molestaban. Y después de la grilla termina habiendo 3 útiles por cada uno que molesta. ¿Entienden que es una guarangada? No, es buenísima la grilla. Exactamente. O sea, atenúa mucho ambas radiaciones, pero atenúa preferentemente mucho más la radiación secundaria. Por lo tanto, termina siendo benéfico para la calidad de la imagen. Bueno, esta radiación que llega acá es la que va a imprimirse en la placa. Esta es la que funciona como kilovolt a la quinta para el ennegrecimiento. Porque cuando uno hable de ennegrecimiento, ¿dónde está? Sí, yo no sé por qué quiere que yo les charle de esto, que es una guarangada lo que hay que avanzar. Ven, esto es lo que pasa en la sensibilidad de la película. Ya no es dependiente directamente de lo que pasaba con la dosis en paciente. Porque acá, fíjense, llegan a darse cuenta que las rayitas están medio como un acordeón. Eso es porque este eje es logarítmico. Y este eje para allá es lineal. Entonces este es semilog, se le suele decir a este gráfico. Quiere decir que cuando me corro para este lado, las dosis son guarangas. Fíjense, acá tengo
0,1, acá tengo 1, acá tengo 10 y acá tengo 100. ¿Entienden? Por cada cachito que cambio, voy de 100 en 100, de 10 en 10, aumentando. 0,1, 1, 10, 100. Cambio acá es 1, 2, 3. ¿Se entiende la diferencia en el gráfico? Sí, sí. Entonces, este gráfico que tengo acá, que es la sensibilidad de la película, por razones obvias, a esto se lo llama pie, porque parece un pie y está acá abajo, y a esto se lo llama hombro, porque parece un hombro y está acá arriba. Entonces, la parte que me sirve es la parte en la cual la sensibilidad de la película en semilog es lineal. Yo no sé si esto se llega a entender como uno quisiera. Esto para darlo así por acá me parece una cagada. Pero bueno, es lo que quería, yo entiendo que es lo que quería que les charle. A ver, si yo me muevo de esta rayita, o sea, este es el 1, ¿no? Esta rayita acá es el 1. ¿Esto cuánto es? ¿Estamos de acuerdo que es el 2? Este. Y pasa que se van haciendo más angostas. Por eso, esto es 2. Esto es 3, esto es 4, esto es 5, esto es 6, esto es 7, 8, 9, 10. ¿Y ahora esto cuánto es? 11. No, 20. Ah, son 10 más. ¿Entienden? En esta parte voy de 0,1 en 0,1. En esta parte voy de 1 en 1. En esta parte voy de 10 en 10. O sea, Los logaritmos. exactamente. Entonces, este pedacito de ancho, que es igual que este pedacito de ancho, cuando estoy hablando en logaritmo, esto equivale a incrementar una unidad, y acá dice incrementar 10. Y en la siguiente sería incrementar 100. Por eso, las variaciones de energía de dosis, ven que dice energía A, energía B, las variaciones son muy sensibles, porque acá estoy pasando en logaritmo, y por eso vienen a marcar este lugar. Y esto es lo que habla de densidad óptica o ennegrecimiento. Pero de nuevo, no sé qué es lo que él tiene ganas de que yo les charle. O sea, yo les cuento, pero me parece que hay que charlar otras cosas antes de esto. Fíjense, acá tienen la comparación de una película de baja sensibilidad, una película de alta sensibilidad y el flat panel. ¿Ven lo que pasa con el flat panel? En la jerga se dice que tiene un rango operativo confiable más amplio. ¿Qué quiere decir un rango operativo más amplio, confiable? Es como decirles, las dos placas, pensemos en una de las placas, en esta, la más oscura, la placa oscura. Esto me está diciendo, che, desde 0,01 microgray, desde 0,01 microgray hasta 0,2, la placa ni se entera de que aumentó la radiación. Desde 0,01 hasta 0,2, la placa no se entera que aumentó. Recién ahí empieza a aumentar de un poquitito, un poquitito, un poquitito, pero no me da una buena precisión. ¿Por qué? Porque esto es exponencial en logarítmico. O sea, yo esta placa fotográfica recién la voy a poder empezar a usar como desde por acá hasta por acá. Es decir, la parte donde en el gráfico logarítmico lo veo como una recta. Hacer un gráfico logarítmico de algo que varía exponencialmente es la intención para que en ese rango termine siendo lineal. Es como decirle, che, cuando se duplica, ¿qué es lo que me pasa? Entonces, el rango donde se utiliza, ¿sí?,
es la parte donde yo puedo usar confiablemente la película. Ahora, si yo les preguntara en función de esto y comparemos la película con el flat panel, ¿qué les parece que tiene el flat panel? Parece lineal. Es lineal en un rango muchísimo mayor. O sea, el flat panel es confiable de igual manera, o sea, la calidad que me devuelve el flat panel es igual a lo largo de todo el rango de toda la latitud. Fíjense, desde acá, desde el 0,01 hasta acá, es confiable todo el tiempo. O sea, puedo usar todo el rango del flat panel. Entonces, esto es una de las cosas que habrán escuchado que el otro día yo charlaba, que cuando fui a hacerme la placa, la tipa me dijo, no, bueno, pero igual es un detector electrónico. Lo que me estaba queriendo decir era esto, che, es un detector electrónico. Y el detector electrónico, yo le puedo creer lo que me quiso decir si lo que estaba usando ella, la técnica, era en el bajo rango. Entonces yo te entiendo, entiende lo que ella me decía. Me dice, che, no jodas, porque en definitiva te estoy dando 0,04, porque te estoy detectando con un flat panel y con eso me alcanza. Si yo tuviera una película te tendría que estar dando 2, así que no me jodas. Ese era el criterio que ella usaba. ¿Se entiende cuál es lo que ella me dice? Es, si en vez de haber venido acá hubiera sido sacarte una placa radiográfica con película, para lo que yo te estoy sacando, te tendrían que dar 2. ¿Sí? 2. Para tener, ahí está, mire, vamos a hacer así. Vamos a elegir este 10 que está acá. 10 es la calidad de la imagen, ¿no? O sea, me dice me está hablando la relación señal-ruido respecto de la dosis. Entonces, lo que me está diciendo acá es, yo quiero obtener señal 10, o si quieren acá, densidad óptica 1. Ahí está, densidad óptica 1. ¿Sí? Quiero obtener densidad óptica 1. Si quiero obtener densidad óptica 1 con la película roja. No, perdón, ¿verde es esto? Sí, verde. Verde. Si quiero obtener densidad óptica 1 con la película verde, ¿cuánta radiación le tengo que dar? Tengo que llegar hasta acá, tengo que bajar, y entonces este número que está acá, ¿cuál es? 7 es el 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 6 microgray. Casi 6 microgray. Y si hubiera usado la película roja oscura, ¿cuánto me hubiera tenido que dar? 2. 2. Y usando el flat panel, 0,1. ¿Se entiende que el flat panel tiene esta particularidad de ser optimizador de la dosis para obtener calidad de imagen? Ahora yo hago la pregunta. Si en vez de estar dándome 6 o 2, me está dando 0,1, pero me podría dar 0,09. ¿Qué tiene que hacer el técnico? La respuesta es darme 0,09. Y si me está dando 0,1 en lugar de darme 6, pero con este criterio de por qué 0,1 me está irradiando la tiroides, ¿está bien o está mal? Mal. Está mal, aunque sea 0,1. ¿Por qué? Porque el compromiso es que me des siempre la menor dosis posible y que no me irradies zonas que no tenés que irradiarme. No importa que, qué bárbara que la ciencia que inventó una cosa maravillosa que te puedo dar una centésima de lo que te daría.
O sea, porque para eso se inventó, para que me des una centésima y además no me irradies innecesariamente. Entonces, ven, acá tienen al revés. Es dónde iría con 10 a cada una de las densidades, o si quieren para el otro lado, ¿no? Es lo mismo, pensarlo para un lado o para el otro. Bueno, yo no sé si este muchacho quería que hiciera esto o si las ganas de él era que yo charlara de otras cuentas que están en algún lugar y yo no me di cuenta cuáles son las que quiere. A ver si, ¿dónde puede estar acá? Acá. No, esto es contraste de todo tipo, acá lo del coso. No, che, me parece que no. A ver, las 6. No entiendo si quiso que le dé otro ejercicio, yo no lo tengo o no me acuerdo de qué estuvo hablando. Yo sé que él en algún lugar debe tener alguna cuenta, pero no me coincidiría con esto. No, esto vuelve a ser sensibilidad de películas. Bueno, no estaría pudiendo contestarles más de esto. Pero el tema de la sensibilidad antes y después de la placa, perdón, antes y después de la grilla y antes y después del paciente, ¿les quedó más o menos claro de lo que estamos hablando? Sí, Sí. se pierde un montón. Y de lo que Exactamente. de O lo que sea, pasa al paciente, lo agarras con la grilla y lo... eso. O sea, uno lo que tiene que entender es que, y ahora a lo mejor se entiende cuando el otro día Jorge les decía, che, si yo puedo evitar poner la grilla, tengo que evitarlo. ¿Por qué? Y porque va a pasar esto de lo que veíamos recién, ¿no? O sea, la grilla me morfa una cantidad guasa de radiación. Y entonces si hay yo, que subir exactamente. todo. Y si yo tengo un umbral de detección, voy a tener que subir la radiación general para que me llegue un 2%. Entonces, ese es el motivo por el cual es interesante evitar el uso de la grilla. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Acá. O sea, piensen esto. Yo necesito un 2%, o sea, yo necesito acá 2% de la radiación. Si esto morfa, yo voy a tener que hacer que acá siga llegando el 2%, entonces acá tiene que llegar más para que acá me quede el 2%. O sea, si acá eran 100 y llega un 16, supongamos que fueran 20, para que sean números más fáciles, ¿no? Si acá llegaba 100, a la placa llega 20, que es lo que necesito. Si la grilla no estuviese, acá podrían llegar 20. Si es lo que estoy necesitando. Yo necesito que la placa reciba 20. Si la placa recibe 20, sale bien. Si la placa recibe 20, sale bien. Y no hay grilla, después del paciente tiene que haber 20. Y si el paciente se morfó 80, está todo fenómeno. Pongo 100, se morfa 80, tengo 20, me llegan 20. Ahora resulta que pongo la grilla. Entonces, de estos 20 que estaban acá, me llega el 20%, o sea que llegan 4.
Si llegan 4, tengo que multiplicar por 5. Si tengo que multiplicar por 5 acá, tengo que multiplicar por 5 acá y tengo que multiplicar por 5 acá. ¿Está bien? La cuenta así hecha en el aire rápido. Sí. Bien. Bueno, eso. ¿Alguna otra pregunta de alguna de las otras cosas que anden dando vuelta? Que les parezca que haya quedado colgada. Yo creo que cuando comencemos las prácticas vamos a tener muchas preguntas. El primer día al menos. Las prácticas de hospital, Sí. Ah. Bueno, igual hay muchas cosas que Jorge les charla que posiblemente en las prácticas no las vean nunca, ¿no? O sea, porque es de suponer que en la práctica ustedes estén más mirando el tema de posicionamientos y demás que el tema de por qué habría que poner kilovoltaje o no kilovoltaje. Es lo que se me ocurre que puede llegar a pasarles. Van a estar más pendientes de otras cosas. ¿Sí? Sí. Bueno, listo, los dejo que se vayan a pasear y a dormir. Bueno, Nos vemos. perfecto. buen fin de- Gracias.